Entonces vamos a hablar hoy acerca de la cuenca y voy a empezar con una definición. ¿Quién puede mencionar una definición de la cuenca hidrográfica? Que me digan que es como que se les viene a la cabeza cuando hablamos de cuenca hidrográfica o que hayan escuchado. Profe, como un sistema de drenaje por donde corre el agua. Bien, sí, hablamos de que la cuenca hidrográfica es la que me permite a mí ordenar las aguas que existen en el territorio. La clase pasada hablábamos que uno de los elementos formadores de la cuenca era, por ejemplo, la precipitación. Entonces, que cuando la precipitación caía al suelo, pues ya lo que había era un escurrimiento o una parte del agua generaba escurrimiento y ese escurrimiento es parte de la formación que tiene la tierra, ¿cierto? Entonces, digamos que uno puede decir yo tengo un río específicamente localizado en estas coordenadas o en este municipio porque hay un conducto, ¿cierto? O una sequía, por ejemplo, donde va transcurriendo un caudal. Entonces, digamos que al ver eso y eso ser de manera continua, lo que quisimos hacer también lo mencionábamos la clase pasada cuando hablábamos de la línea de tiempo de la hidrología, que una de las necesidades que se vio era poder cuantificar el caudal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tuvimos que hacer como un inventario de cuáles son las aguas que existen en la tierra. Y para hacer ese inventario, pues entonces necesitábamos mapas, planchas en los que pudiéramos definir dónde estaban localizados esos cuerpos de agua, cuál es su longitud, cuál es el área que abarcan, digamos, en qué zonas los podemos utilizar, pues es que estamos hablando de que los utilizamos en las zonas que están aledañas a esos cuerpos de agua. Entonces, para eso, digamos que hicimos esa ordenación. Entonces, la cuenca lo denominamos como un sistema autoorganizativo cuya forma y atributos físicos son el resultado de unos procesos climáticos y litológicos. Entonces, ahí es donde voy, ¿sí? ¿Cuáles son procesos climáticos? Por ejemplo, la precipitación, ¿cierto? Ese tipo de fenómenos naturales, cuando la lluvia cae sobre la tierra, pues entonces el agua de manera natural busca drenar por el suelo y va erosionando el suelo, formando los cauces por los que va viajando. Tenemos, digamos que, dos tipos de cuerpos de agua. Casi siempre tenemos un cauce que es el principal, que es al que llegan las demás vertientes de donde nace el caudal o de donde nacen las aguas. ¿Cómo limito yo la cuenca? Yo la limito desde las partes más altas. Acuérdense que el agua y de manera general, digamos que todos los cuerpos que estamos asociados con la gravedad que vivimos en el planeta Tierra, pues entonces la fuerza de gravedad genera que el agua descienda, es decir, que vaya desde la parte más alta hacia la parte más baja. Entonces, digamos que frente a eso, pues entonces el agua siempre va a bajar por una pendiente hasta que llegue al cauce principal, que va a ser el cuerpo de agua más profundo, ¿cierto? Y que me va a llevar el agua a un cauce o a un cuerpo de agua más importante, en el caso de ser una cuenca de tipo endorreica, por ejemplo, o exorreica o arreica, pues tendré que mirar cuál es el punto donde entrega su caudal.
pero a lo que me refiero es que después de que se genera la precipitación, se forma un escurrimiento y ese escurrimiento es un agente formador de la cuenca. O sea, el agua va buscando consolidar sus conductos por los que viaja y esos conductos van siendo de manera permanente, porque el caudal, hablábamos también que además de escurrir, se infiltra, ¿cierto? Viaja por el estrato del suelo de manera subsuperficial o también ya se percola hasta alcanzar el nivel freático, el nivel de las aguas subterráneas. Entonces, esos cuerpos de agua que hay de forma permanente son susceptibles de ser medidos, son susceptibles de ser inventariados a través de mapas. Y eso hace parte de lo que nosotros denominamos la cuenca hidrográfica, esa conformación de agua y la estructura y el orden que tiene en la tierra, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de que son espacios susceptibles de ser medidos, representados en mapas, inventariados y clasificados. Tienen varias clasificaciones, son clasificados por su red de drenaje, son clasificados por su área, son clasificados por la cantidad de caudal, etcétera, por su ordenación, ¿cierto? Diferentes características que pueden tener y vamos a ver más adelante. Un elemento importante que ya les había mencionado es que la medición de las cuencas se basa en dos tipos de datos. Los datos que son obtenidos de campo, fíjense que estaba hablando de la precipitación y también pues otros factores atmosféricos que influyen en esa formación de la cuenca. Entonces, los datos los podemos tomar de las estaciones hidrometeorológicas, las estaciones lignimétricas, ¿cierto? Los diferentes tipos de estaciones que son administradas por el IDEAN, ¿cierto? Donde la tarea principal de esas estaciones es poder recoger una cantidad de datos que me describan el estado del clima, el estado del cuerpo de agua, etcétera. Digamos como que estos factores asociados a la dinámica de la cuenca para poder identificar, reconocer, estudiar, analizar el comportamiento de la misma. Otro elemento que necesitamos para hacer o revisar el estado de la cuenca o hacer un estudio de la cuenca es la topografía, el suelo, ¿cierto? Dependiendo de la topografía, yo puedo delimitar mi cuenca. Si bien, por ejemplo, esta imagen que hay aquí, fíjense cómo la delimitación, que es esta línea en rojo de la cuenca, está por los puntos más altos de las curvas de nivel. Por ejemplo, este que aquí es como una montañita, ¿no? Esto es como una montaña, mire, aquí va drenando por este lado, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Por este lado va drenando por este lado. ¿Qué quiere decir? Pues que acá hay una cuenca que puede ser la de este río, vamos a ponerle cualquier nombre, río Opia, por decir algo, no sé, cualquier nombre, ¿cierto? Entonces, este río que drena hacia este punto, ¿por qué? Porque la topografía está de esa manera. Miren las curvas de nivel. Probablemente las curvas de nivel más altas estén en esta parte y luego vamos disminuyendo esa curva de nivel, pero de la delimitación se hace en esas partes cóncavas. Miren, esta es otra montañita, otra altura, acá, ¿cierto? Y acá en la parte cóncava es donde yo voy limitando mi cuenca. ¿Por qué? Porque en esas partes, como es la parte más alta, parte del agua va a bajar en un sentido contrario a la otra. Entonces, esta cantidad de agua o estos cauces van a ser partes de este cauce principal, ¿cierto? Y estos otros van a ser parte de otro cauce que está en la parte más baja o está hacia la margen derecha o izquierda de la cuenca. Entonces, esos puntos
más altos. ¿Cómo los defino yo? Pues a través de topografía, que es el análisis de las curvas de nivel. Entonces yo necesito tanto altimetría como planimetría para poder estudiar mi cuenca. La altimetría yo la necesito para poder establecer mi pendiente y con esa pendiente identificar el comportamiento del cauce principal, delimitar mi cuenca, pero necesito también planimetría para poder identificar cuál es la extensión de la cuenca, el área de la cuenca, la longitud, por ejemplo, de este cauce principal. Y eso me va a permitir conocer la forma de la cuenca y su comportamiento frente a algunos fenómenos naturales que la alteran. Entonces, digamos que otro de los elementos que hemos utilizado alrededor del tiempo, después de las mediciones que hablábamos que eran tan importantes porque tomábamos medidas, por ejemplo, de los niveles del río, las intensidades de precipitación y ya tenemos, por ejemplo, series hidrológicas que manejamos de 50, de 40, de 30 años. Les hablaba yo que mínimo debemos identificar series entre 25 y 30 años, que son los que nos marcan diferencia de clima. Pues además de eso tenemos también algunos sistemas de información geográfica que nos permite conocer la extensión de la cuenca a través de imágenes, imágenes satelitales, Vertex, Alaska, por ejemplo, nos permite descargar los DEN que nos van a ayudar a hacer la delimitación de la cuenca para referenciar su extensión y poder describir la morfometría de la cuenca. Entonces, digamos que eso como elementos necesarios para poder hacer un estudio hidrológico y para poder definir una cuenca hidrográfica. ¿Alguna pregunta ahí? ¿O algún comentario que quieran hacer alrededor de la definición de la cuenca? Profe, sí, digamos la Dime. cuestión de altimetría y todo eso, ¿usted nos podría de pronto explicar un poquito, así sea algo superficial, o ya es algo que nosotros... ¿Cómo que es la altimetría? La altimetría yo la defino por las curvas de nivel, ¿sí? Entonces yo acá, aunque yo estoy viendo la extensión, es decir, el área, y permito con eso, yo podría preguntar acá, ¿cuál es la forma de la cuenca? ¿Esta forma de la cuenca es circular o es más bien rectangular? Y ustedes me podrían decir, ingeniera, es más bien como rectangular, ¿cierto? Es más bien como alargada, ¿cierto? Entonces, eso lo puedo hacer con la extensión, ¿sí? De manera plana. Pero ya cuando hablo de altimetría, yo necesito conocer, es la pendiente. Entonces, frente a la altimetría, yo que identifico las curvas de nivel. Entonces, por ejemplo, yo ahí tengo curvas de nivel de 200, de 220, de 250. Entonces yo ya sé que en 250, por ejemplo, si fuera la curva de nivel más alta, está el punto más alto y que el agua va a drenar en sentido descendente en número de esas curvas de nivel hasta otro cuerpo de agua más importante. Entonces, yo voy a entender que la altimetría me permite a mí definir cuáles son los filos de la montaña y cuál es el sentido o la dirección que va a tener el caudal. Como cuando trabajaban en topografía. En topografía ustedes definían sus curvas de nivel y con eso hallaban pendiente. Tal cual es la definición de pendiente, distancia vertical sobre distancia horizontal. Sin embargo, para la cuenca trabajamos una ecuación que nos permite definir la pendiente media, porque no en toda el área, y pues si es más grande, pues es más complejo, no en toda el área la pendiente es igual. Por ejemplo, en la parte alta de la cuenca yo tengo una pendiente más accidentada y en la parte baja, pues yo tengo una pendiente, digamos que más reducida
y podría hablar de zonas llanas o de zonas planas. Entonces, a eso me refiero con la altimetría. La altimetría en este caso está demarcada o definida por las curvas de nivel y me permiten a mí saber cuál va a ser la dirección de mis cuerpos de agua o de mi red de drenaje. Asimismo, también si yo analizo el tipo de suelo, pues puedo saber si esa cuenca es más propensa o no a sufrir fenómenos de remoción en masa. Entonces, a eso me refiero con la altimetría. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Listo, bueno. ¿Qué más dice de definición de la cuenca? La cuenca es un sistema continuo. ¿Por qué dice que es un sistema continuo? Y ahí como que abro y cierro comillas, y es porque todo lo que pase en la parte alta de la cuenca se ve reflejado en la parte baja de la cuenca. Si yo deforesto la cuenca en mi parte alta, pues yo voy a tener inundaciones en la parte baja. Si yo contamino en la parte alta, voy a tener los enfermos en la parte baja. Si yo deforesto en la parte alta, voy a tener necesidad de caudal en la parte baja. ¿De acuerdo? Si yo desmejoro el hábitat de la naturaleza, de los animales, del factor biótico, la fauna, la flora en la parte alta, pues digamos que eso también se va a ver reflejado en la parte baja de la cuenca, porque esos animales de pronto van a tener que trasladarse de un punto a otro, van a tener que extinguirse, o digamos que la cuenca de alguna manera va a sufrir una consecuencia. Entonces, por eso hablamos que es un sistema continuo, ¿sí? Un sistema que si yo altero alguno de esos subsistemas que hacen parte de la cuenca en la parte alta, esto digamos que se va a trasladar a toda la cuenca de la cual yo estoy hablando y que ya he delimitado. Cuando yo hablo de la cuenca, yo puedo hablar del clima de la cuenca, ¿sí? De cuáles son sus factores atmosféricos determinantes. Yo también puedo hablar del suelo, de cuál es el uso del suelo que yo le doy a la cuenca. Si yo, digamos, de pronto es un suelo de tipo pastos, digamos, o yo tengo cultivo, ¿cierto? Muy agropecuario, o más bien son zonas ganaderas, por ejemplo. Entonces ahí hablaría de pastos, si no cultivos, si no es muy urbano, entonces zonas impermeables o digamos que no está muy explotado, entonces yo tengo bosques. Entonces, en ese sentido, yo estoy hablando de que tengo un uso de suelo sectorizado en mi cuenca característico de la cuenca. Entonces, por eso hablo de la cobertura vegetal de esa cuenca, hablo de la red de drenaje, de los sistemas de producción. ¿Cuáles son los sistemas de producción? Pues lo que me permite a mí vivir, ¿cierto? Conseguir unos recursos para poder vivir, para poder sustentarme, sustentar la comunidad y que esa cuenca pues tenga un ciclo de vida. Entonces, por eso habla de que es un sistema continuo. También dice que la cuenca hidrográfica y la cuenca hidrológica, que son dos conceptos diferentes, se diferencian en que la cuenca hidrográfica se refiere exclusivamente a las aguas superficiales, mientras que la cuenca hidrológica incluye aguas subterráneas. El estudio que nosotros vamos a hacer, pues incluye únicamente las aguas superficiales, ¿sí? Que es lo que, digamos, ahorita tenemos mejor inventariado. Hablo de Colombia, ¿sí? Que es como lo que conocemos en mayor medida. Profe, una ¿Qué pregunta. Dime. La cuenca hidrológica también se refiere con aguas superficiales, es que ahí decía que incluye aguas subterráneas. Al incluir aguas subterráneas también incluye aguas superficiales, como un coma.
Claro, lo que pasa es que cuando yo estoy hablando de la cuenca hidrológica, estoy hablando de las dos. Entonces, como si bueno. yo te dijera, vamos a hacer un estudio de la cuenca hidrológica, entonces además tú de decirme que vas a trabajar el río Chipalo, el río Opia, me vas a decir cuál es el caudal que tienes de manera subterránea, ¿cierto? En esa cuenca, qué cantidad de agua puede viajar de manera subterránea, ¿de acuerdo? Y esa información, pues digamos que no está muy disponible para que la podamos tener y la podamos analizar en el estudio hidrológico que vamos a hacer. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces sí las incluyo. ¿Qué más dice? Que es una unidad morfológica integral. ¿Morfológica de qué es? Pues viene de la forma que se define en un territorio donde las aguas superficiales convergen hacia un cuerpo o un cauce o unidad natural delimitada por la existencia de la divisoria de las aguas. La divisoria de las aguas les decía que se genera por la pendiente. Nosotros lo pudiéramos hacer esa divisoria de manera manual. Si yo tuviera una plancha con las curvas de nivel. Entonces yo tomaba las curvas de nivel más altas, observaba cómo era el comportamiento de las curvas de nivel y en la parte cóncava pues yo voy haciendo como esa delimitación. Sin embargo, pues hoy existen sistemas de información geográfica y existen herramientas de tipo computacionales que desarrollan esa delimitación. ¿Sí? Pero entonces lo que hacen es exactamente eso, identificar cuáles son las curvas de nivel más altas y a través de un código, pues también identifican cuál es la dirección de las aguas y son capaces de trazar líneas que nosotros llamamos parteaguas o la delimitación de la cuenca. Algunos ejemplos de cuencas hidrográficas importantes. Les decía, por ejemplo, que la cuenca del río Amazonas, ¿cierto? Miren acá, Colombia, pequeñito, ¿cierto? Entonces, esta es la parte de Suramérica, ¿cierto? Y más allá. También tenemos la cuenca del río Orinoco, que es una de las más grandes también. Miren aquí. La cabecita de Colombia, ¿cierto? Y miren todo lo que abarca. Dice que tiene un caudal de 209.000 metros cúbicos sobre segundo y que su extensión es de 7 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, podemos hablar también de otras cuencas más pequeñas, por ejemplo, la cuenca del río Conveima, ¿cierto? Localizada en Ibagué, más pequeñas, entonces al interior de un barrio, por ejemplo, la cuenca de la quebrada Ambalá. Y así, entonces de esta forma es como caracterizamos algunos subsistemas de la cuenca. Entonces acuérdense que dentro de la estructura del trabajo tenemos una parte que se llama subsistemas. Dentro de los subsistemas vamos a trabajar 4 subsistemas y vamos a investigar para cada una de nuestras cuencas, pues información acerca de esos subsistemas. El primer subsistema es el biológico. ¿De qué trata el subsistema biológico? El subsistema biológico va a tener información de flora y fauna de la cuenca, ¿sí? Entonces, digamos que ahí ustedes me van a decir, por ejemplo, cuál es la especie, eh, qué animal, por decir algo, es característico de esa zona, ¿cierto? O de pronto cuál es la flor, la planta característica de esa zona o qué se cultiva en esa zona de manera importante, que eso haga parte del subsistema biológico o digamos que son los rasgos que tiene el subsistema biológico. Entonces ahí va a estar esa información. Entonces,
¿cómo la van a poder buscar? Ah, bueno, pues yo la voy a buscar en la página del municipio, la voy a buscar en la página del departamento, o la voy a buscar en alguna entidad que esté encargada de la parte ambiental o que esté encargada de las especies animales o de las especies vegetales. Empiezo a buscar información y ubico mi cuenca en un municipio, ¿cierto? Y empiezo a averiguar de cuáles son los rasgos de la flora y de la fauna. Esa información no debe ser totalmente plana. ¿A qué me refiero con eso? Pues no debe ser solo información escrita, sino que yo también voy a colocar unas imágenes de cuáles son esas especies vegetales importantes en esa zona, si las hay, o cuáles son los animales protuberantes en la zona, si los hay. Y voy a colocar una fotografía, su nombre, por ejemplo, de manera ordenada al interior del trabajo. Eso me va a permitir a mí visualizar o tener, digamos que una visión general de cuál es esa fauna y esa flora que está en mi cuenca. Entonces, ese es el aspecto biológico. Hay que averiguar la flora y la fauna que esté en la cuenca. ¿Qué puede pasar? Que ustedes me pueden decir, ah, ingeniera, lo que pasa es que mi cuenca está ubicada en dos municipios. Por ejemplo, mi cuenca está ubicada en el municipio de Saldaña, pero termina en el municipio de Prado. Entonces, bueno, van a identificar, pues, digamos que de acuerdo a su localización, una parte alta, una parte baja, y van a decir en la parte alta cuál es la vegetación que hay, cuáles son la parte de fauna que hay. Igual lo hacen para la parte baja, ¿sí? Por si digamos que tienen cuencas que sean compartidas. En el caso del subsistema físico, de lo que vamos a hablar es del suelo, sobre todo de tipo de suelo, cuál es la conformación del suelo. Entonces, recuerden como en geología, nosotros vimos la conformación del suelo. Entonces, digamos que dentro de Ibagué, si es el caso, por dar un ejemplo, está el batolito de Ibagué, ¿cierto? Entonces dicen qué tipo de suelo es, que si su formación es rocas sedimentarias, son procesos de rocas ígneas, metamórficas, que sufrieron procesos de metamorfismo, etcétera. Entonces, lo que vamos a explicar ahí es cuál es el tipo de suelo que hay en mi cuenca, cuáles son las formaciones geológicas que hay en mi cuenca. ¿Cómo puedo buscar esta información? El Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene información, tiene mapas de tipo, de uso, de suelo, y ese podría ser uno de los insumos que ustedes utilicen, ¿cierto? Sin embargo, pues van a tener que consultar en otro tipo de entidades que les permitan tener información, ¿de acuerdo? Entonces, eso frente a lo físico, hablar del subsuelo, del tipo del suelo, del uso del suelo. Ahí habla de clima, sin embargo, yo no voy a tocar el clima en el subsistema físico porque voy a tener un capítulo aparte del capítulo de subsistemas para hablar de climatología, donde voy a hablar de temperatura, donde voy a hablar de precipitación, donde voy a hablar de evapotranspiración. Entonces, por eso ahí en el subsistema físico no lo voy a tocar, solo voy a hablar del uso del suelo y del tipo de suelo. En económico, entonces vamos a tener todas las actividades productivas, es decir, todas las características de esa cuenca que me permiten aprovechar esos recursos naturales para poder subsistir, para poder desarrollarme, ¿cierto? Entonces hablamos de los procesos productivos. Entonces, por ejemplo, hay municipios que son netamente turísticos, como Melgar, Ambalema, hablando del departamento del Tolima, por ejemplo, Carmen de Apicalá, ¿cierto? Pero hay otros municipios que son altamente productivos en cuanto al tema agropecuario. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de Cajamarca, que en Cajamarca tengo árboles frutales, tengo hortalizas, por ejemplo, pero también puedo hablar, por ejemplo, de Planadas, que es donde hay café, o falan, etcétera. ¿Cuál es el uso que se le da al suelo
en esas zonas. Por ejemplo, Honda es patrimonio histórico, es turístico, pero además cultivan pescado, ¿cierto? O hay pescado. Entonces, ¿cuáles son los procesos productivos que son relevantes en esa zona y que digamos que dan el sustento económico a ese municipio donde está localizado mi cuenca? Ahora, vuelvo y les repito, mi cuenca hace parte de 2 municipios. Identifiquemos parte alta, parte media, parte baja y hacemos el desglose de esos procesos productivos si es necesario hacer la diferencia. El otro tema también, o el otro subsistema que tocamos ahí es el subsistema social. Entonces, el subsistema social está asociado a los elementos demográficos, por ejemplo. Hay algunas zonas donde hay etnias, hay algunas zonas donde hay indígenas, hay algunas zonas donde hay gremios importantes, por ejemplo, en Fala, en el comité de cafeteros, igual que en Planadas, o por ejemplo en Roncesvalles, el comité de ganaderos, es decir, esas instituciones que digamos que son relevantes para el desarrollo de la cuenca, porque hacen parte de su proceso productivo y de su proceso de representación, digámoslo así, a nivel nacional. Entonces, eso habla de los elementos sociales, entonces que identificarlos y traerlos como información asociada a los subsistemas de la cuenca, ¿sí? Otra cosa que pueden decir es, por ejemplo, si hay instituciones educativas, si hay centro hospitalario, porque ustedes saben que todos los municipios no cuentan con ese tipo de servicios. Entonces, cuando yo me refiero a la parte social, también puedo tocar elementos como esos. Entonces acá lo que les digo, eso ya es muy característico de la cuenca que ustedes van a trabajar. Eso depende de dónde esté localizada y eso depende, digamos, del servicio que le preste al departamento. Entonces todos van a tener información diferente. Bien, entonces vamos a mencionar además las funciones de la cuenca. Entonces, las funciones son 4 funciones relacionadas con los subsistemas que ya habíamos mencionado, que estábamos hablando. Entonces, una función es la función hidrológica. Entonces, dice que la función hidrológica pues está asociada a la ordenación de las aguas de la cuenca. Sí, dice que es como que la cuenca es como ese elemento que me permite a mí ordenar las aguas y conducirlas hasta un cauce principal. Entonces dice, ¿cuál es la función hidrológica? Captar el agua de las diferentes fuentes de precipitación para formar el escurrimiento de manantiales, ríos, arroyos, generar el almacenamiento de agua y de sus diferentes formas y tiempos de duración. Entonces, la función, que digamos que es la función principal de la cuenca, es recoger las aguas, es, digamos que mantener las aguas ubicadas en el contexto de un plano, de un mapa, con una localización específica, y identificarlas como ríos, arroyos, etcétera. Una segunda función es la función ecológica y la función ecológica me habla de proveer hábitat a la fauna y la flora, es decir, es un espacio susceptible para que pueda vivir gente allí en la cuenca, para que pueda haber una vegetación y para que puedan ver animales en esa cuenca. Entonces, es como ese lugar en donde hay un ecosistema que nace, crece, se reproduce y muere. Esa es otra función que tiene la cuenca. Dice que proveer hábitat a la flora y fauna, constituyendo los elementos biológicos del sistema y manteniendo interacciones entre las características físicas y biológicas del agua. Es decir, acuérdense que las interacciones permiten el funcionamiento de un sistema. Es decir, que haya una reproducción, un cambio. Eso es lo que permite la interacción.
Las vías de interacción generan transformaciones y esas transformaciones generan evolución, progreso, crecimiento, que es lo que ocurre diariamente al interior de una cuenca. Entonces, esa es otra función que tiene la cuenca. La siguiente función es la función ambiental. Entonces, cuando hablamos de la función ambiental, hablamos como de todos los procesos biogeoquímicos que ocurren en la cuenca, todos los ciclos, como el ciclo hidrológico, como el ciclo del carbono, y dice que la parte ambiental o la función ambiental se encarga de regular la recarga hídrica, es decir, la cantidad de caudal que hay al interior de una cuenca y los ciclos biogeoquímicos, es decir, todos los procesos químicos que ocurren en el ecosistema para conservar la biodiversidad, ¿sí ven? Para que se mantenga, para que, vuelvo y les digo, nazca, crezca, se reproduzca, siga todo el ciclo y de esa manera pues mantener la integridad de la cuenca, es decir, que se siga reproduciendo, que se siga generando como tal los procesos que tienen que ver con ella asociados a la vida. Y finalmente, la función que tiene es suministrar recursos naturales para el desarrollo de actividades productivas que dan sustento a la población y proveer un espacio para el desarrollo social y cultural. Entonces, lo que les digo, de pronto si yo tengo cultivo o si yo lo que tengo es una zona de pesca o si yo tengo una casa quinta para que haya esparcimiento, entonces yo la arriendo, yo la alquilo o etcétera. Los usos que se le dan a la cuenca para que ella nos permita trabajar en ella y vivir, ¿de acuerdo? No sé si ahí tienen alguna duda acerca de las funciones. Son muy similares, ¿no? Sí, digamos que los subsistemas de la cuenca están asociados a las funciones de la cuenca. Entonces, los subsistemas son como las partes, ¿cierto? O esos elementos característicos que hay en la cuenca y eso me permite a mí identificar sus funciones. ¿Para qué sirve la cuenca? Vean que ahí también yo puedo sacar mi justificación. ¿Por qué yo voy a estudiar la cuenca? Y si yo hago esa pregunta, pues probablemente esté asociada a alguno de estos subsistemas, ¿sí? Porque yo necesito mantener una recarga hídrica, porque yo necesito conservar el ecosistema, porque yo necesito tener una fuente o un recurso para poder solventarme, etcétera, ¿sí? Entonces, claro, están muy asociadas. La cuenca también tiene unas partes, entonces tiene tres partes, la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. Y esas partes, digamos que tienen características diferentes. Ya de alguna manera se las había descrito cuando les hacía mención a que si estaban en municipios diferentes, pues podrían hablar de una parte alta, una parte media, una parte baja. Y la pregunta que ustedes se harían es, bueno, profe, pero ¿cómo la identificamos? Y es por las características que ella tiene. Entonces, uno, la cuenca alta es donde nace el cuerpo de agua, ¿cierto? El río, donde nace la quebrada que voy a estudiar. Y generalmente, pues es la parte que tiene mayor pendiente. Sí, es la más inestable, es donde ocurren los fenómenos erosivos que se van transportando a lo largo del cauce principal y van generando fenómenos de sedimentación en la parte media y en la parte baja. Entonces, digamos que la parte alta también es la más inestable, ¿sí? Esa es la cuenca alta. La cuenca media es la parte de la cuenca donde ya hay un equilibrio, digamos que no se comporta igual que en la parte alta, sino que allá yo tengo una pendiente más baja, puede ser una pendiente de tipo montañoso dentro
las clasificaciones y ya no se producen tantos procesos erosivos, sino que más bien lo que ocurre es que se van sedimentando los materiales que digamos, se extraen o que se desprenden de la parte alta, ¿sí? Y la cuenca baja, hablamos de esa parte como el cono de eyección y es donde está depositado pues el material que ya ha transcurrido entre la parte alta y entre la parte media, ¿sí? Entonces digamos que ahí es donde los fenómenos como inundaciones, pues digamos que tienen más relevancia porque es donde está la población, donde vive la comunidad, generalmente está asociada a centros poblados o el casco urbano. Además, porque ya no tengo una pendiente elevada, sino que tengo una zona más plana. Por eso mismo ahí, digamos, como que se sedimenta el material, como que termina ese recorrido a lo largo de la pendiente. Entonces, digamos que yo lo puedo delimitar. Cuando yo hable de esto en mi trabajo, pues yo voy a hablar de las partes de la cuenca, ¿cierto? Y voy a coger mi cuenca y la voy a dividir de acuerdo a la pendiente en tres partes. Yo voy a hablar de la parte alta, de la parte media y de la parte baja y de esa manera puedo caracterizar los sistemas o los subsistemas. Entonces yo escribo como título subsistemas de la cuenca, pero en un apartado, pues yo voy a hablar de las partes de la cuenca, la parte alta, la parte media y la parte baja, y de esa manera también voy a configurar los subsistemas. En el caso de que toda la cuenca haga parte solamente de un municipio, pues entonces eso también lo voy a mencionar dentro del texto y pues a través de la topografía voy a identificar esas tres partes, sabiendo que la parte alta pues es la que tiene una pendiente más accidentada, la parte media es menor y la parte baja pues es una parte ya más llana, más tranquila en cuanto a los movimientos de tierra. Eso frente a las partes. Entonces hemos visto los subsistemas, hemos visto las funciones y hemos visto las partes de la cuenca. En este caso, entonces vamos a revisar cuáles son los elementos de la cuenca. Y aquí he identificado 4 elementos importantes de la cuenca. 1, el parteaguas. Entonces, ¿qué es el parteaguas? Es esa línea imaginaria que me delimita en las aguas una cuenca de otra. Es como si fuera esa división política que tienen los municipios o tienen los departamentos. Es como si fuera la división política que tienen las aguas, el parteaguas. Y está ubicada pues en los puntos más altos, como ya yo les había mencionado. Podríamos hablar de los filos, de las montañas, que nos permiten como identificar hacia dónde van las redes de drenaje. Ese es un elemento. El siguiente elemento es el cauce, que es el conducto descubierto o acequia por donde corren las aguas. Digamos que es ese caminito, es esa red de drenaje por donde confluye el agua y se transporta o se mueve. Luego tengo el tadwet o el cauce principal. El cauce principal generalmente es donde convergen los demás tributarios o los demás cuerpos de agua. Digamos que el cauce principal es la línea de orden mayor. ¿Por qué? Porque el caudal que está en la margen derecha e izquierda de la cuenca converge hacia ese punto, teniendo en cuenta que el cauce principal es el más profundo, ¿sí? Entonces, digamos que las vertientes nacen de las partes más altas y por pendiente, entonces bajan hacia un punto donde ya es más estable el recorrido del agua que yo denomino cauce principal, ¿sí? Y los afluentes, pues son todos esos ríos secundarios que van aportando agua a mi cauce principal. Mi cauce principal no tiene que nacer en el punto más lejos de
de la cuenca. No, mi cauce principal puede nacer en el punto donde convergen las afluentes o donde convergen las pendientes, y esa se caracteriza por ser la pendiente más profunda. Ahí es donde nace el cauce principal, en esa cota más profunda, en esa cota donde convergen otros cuerpos de agua para hacer el cauce principal, digamos, el más profundo, más lleno, el depósito más grande, ¿cierto? Nosotros lo llamamos de mayor ordenación entre los demás que están conformando la red de drenaje de la cuenca, ¿sí? Entonces acá, ¿cuáles son los afluentes, los tributarios? Estos, ¿cierto? Estos son los afluentes. ¿Cuál es el cauce principal? El cauce principal sí o sí va a llegar hasta el punto de aforo o al punto donde yo entrego a un cuerpo de agua más importante, ¿sí? Otra cosa es que el parteaguas nunca va a tocar cuerpos de agua, únicamente lo va a hacer en el punto de aforo, es decir, en el punto de agua donde yo entrego mi caudal, ¿sí? Ese es otro elemento que yo tengo que tener en cuenta. Y pues lo que hace es diferenciar mi cuenca de las cuencas vecinas. Los afluentes pueden ser entonces ríos, pueden ser quebradas que están llevando agua hacia mi caudal principal, ¿cierto? Y yo voy a tener siempre ordenada mi cuenca respecto de esa red de drenaje y respecto de ese cauce principal. Bueno, ahí les doy algunas definiciones y algo que uno encuentra mucho cuando uno lee los documentos relacionados con cuenca es que la cuenca tiene dos márgenes, la margen derecha y la margen izquierda. Es más, cuando calculamos índices y coeficientes de forma, nos hablan del área mayor y el área menor de la cuenca. Entonces, la margen derecha y la margen izquierda depende del sentido que tenga el caudal. Entonces, vamos a ver nuestro caudal, ¿cierto? Pónganse ahí, párense al lado del caudal, digamos de alguna manera en su imaginación. Imagínense el sentido del río, del caudal, ¿cierto? El sentido va desde la parte más alta hasta la parte más baja y lleva esa cantidad de agua hacia otra fuente principal. Entonces, atrás de mí va a ser aguas arriba. Delante de mí va a ser aguas abajo. A mi derecha, pues va a ser margen derecha, y a mi izquierda, mi mano izquierda, pues va a ser la margen izquierda. Eso me va a permitir a mí localizar, por ejemplo, si yo hiciera una visita, la afectación de una ladera o la localización de una alcantarilla o la localización de viviendas o un fenómeno erosivo, ¿cierto? Entendiendo que yo cómo lo puedo indicar, a margen izquierda, aguas abajo o aguas arriba del caudal del río, no sé, que estén trabajando, Opia, Juntas, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, todo claro. Los tipos de cuenca. Entonces, cuando hablamos de los tipos de cuenca, hablamos de tres tipos de cuenca. Uno, las exorreicas. Entonces, miren la imagen de la cuenca exorreica. Esa es la cuenca que tenemos la mayoría para trabajar, porque yo dentro de las indicaciones les dije que tenían que conseguir una cuenca que tuviera una desembocadura en un cuerpo de agua más importante, ¿cierto? Entonces, como vemos, la característica de las cuencas exorreicas, ¿cierto? Es que el punto de salida se encuentra con otra corriente en un cuerpo de agua, pues más importante, que puede ser el mar, puede ser el océano, o por ejemplo el río Amazonas o el río Orinoco, ¿cierto?
Entonces, digamos que ese es el tipo de cuenca exorreica, pero existen también las endorreicas, que las endorreicas son como los lagos, ¿sí? Donde el punto de salida está, es interno en la cuenca. Dice una definición también que las endorreicas desembocan en lagos o lagunas, siempre dentro del continente. Entonces, digamos que el cuerpo de agua no sale a una corriente más importante, sino que está al interior de la misma cuenca, dentro de sus límites. Y las arreicas son aquellas que son como transitorias, se evaporan o se filtran, sobre todo en las épocas de verano. Una característica de esos cuerpos de agua, o más bien algunos cuerpos de agua característicos de esas cuencas son los arroyos, ¿cierto? Que no desaguan en ningún otro río, sino que los vemos únicamente cuando tenemos épocas de fuertes lluvias. Ahí es donde aparecen. Probablemente porque el punto de saturación del subsuelo es muy alto, o digamos que el nivel del flujo base es muy alto, entonces ellas aparecen casi que inmediato, vamos a llamarlo, por generar la expectativa de un tiempo. Digamos que aparecen casi inmediato esos cuerpos de agua después de llover. Bueno, esto es más de lo mismo. Entonces, cuando a manera de hacer un resumen de lo que hemos hablado y como para que definamos, es necesario tener cartografía de la cuenca para hacer el estudio hidrológico. Es necesario descargar una imagen satelital, es necesario tener una coordenada del punto donde desemboca mi caudal. Por eso yo les decía, traten de ubicar la cuenca en Google Maps, coloquen ahí el chinche y el chinche les va a mostrar cuál es el norte y el este, para que de esa manera también puedan descargar el DEN ya de un sistema de información geográfica, ya puedan descargar su imagen satelital, digámoslo así, de plataformas que nos suministran esa información, o sea, de Vertes, de los visores de Vertes, de Alaska, que les permitan descargar una imagen para poder desarrollar el ejercicio de delimitación de la cuenca. Entonces, vamos a sacar de ahí qué tipo de información: planimetría, altimetría. Entonces, planimetría como qué, como el área, como el perímetro, ¿cierto? Altimetría como que la pendiente media de la cuenca, la pendiente del cauce principal, ¿sí? Y con eso pues yo voy a caracterizar la cuenca y voy a saber su comportamiento. Otro elemento importante que también debo conocer es la escala. ¿A qué escala yo necesito trabajar? Y eso depende del área de la cuenca, ¿sí? Entonces yo tengo una tablita acá que es útil, digamos, como para identificar cuál es la escala que me sirve a mí de acuerdo a mi área. ¿Cuáles son las áreas recomendables para el trabajo que nosotros estamos desarrollando? Entre 100 y 1000 kilómetros cuadrados el área de la cuenca. Entonces, la idea es que, digamos, la tarea que ustedes se van a llevar hoy es desarrollar el ejercicio de delimitación de la cuenca y por eso ahí les puse como en el chat el link para los que no han hecho nunca una delimitación. Sin embargo, yo sé que ustedes ya vieron un curso en QGIS, donde hacen la delimitación de la cuenca. Entonces, identifiquen cuál es el área y trabajen a una escala, pues que pueda ser susceptible de darles mejor medidas, porque es que una escala muy amplia, pues digamos que tiene también un margen de error o una incertidumbre en los datos tomados mayor. Por supuesto, si yo voy a trabajar una cuenca muy pequeñita, pues yo puedo trabajar escalas unos 5000, por ejemplo. Si yo voy a delimitar, por ejemplo, el área aferente a una estructura hidráulica, está perfecto. Pero en este caso, las áreas de nuestra cuenca van a estar como entre, vuelvo y les repito, como entre 100 y 1000
kilómetros cuadrados. Entonces van a tener que trabajar una escala como de 1.25.000. Importante que el área de la cuenca me la den en kilómetros cuadrados, ¿sí? Esa es la unidad en la que vamos a trabajar. Longitudes en kilómetros, ¿sí? Unidades del sistema internacional, pero como la escala es grande, entonces la vamos a trabajar en kilómetros. Luego vamos a hacer la delimitación de la cuenca. Yo les envié el link al chat donde está el paso a paso de la delimitación, porque yo ¿qué necesito? Yo necesito que ustedes definan el área y el perímetro de la cuenca. Entonces, digamos que la idea que nosotros tenemos es poder establecer cuáles son las curvas de nivel más altas y delimitar la cuenca hasta tenerla de esta forma que les estoy mostrando en la diapositiva, ¿de acuerdo? Entonces, para la próxima clase, la tarea que van a tener es delimitar la cuenca. Sin embargo, si tienen algún inconveniente en clase me lo hacen saber y buscamos la manera de solucionarlo, pero no como que simplemente digamos que no la pudimos delimitar, sino que ya tengamos un avance en ese proceso de delimitación con el grupo de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces hay que delimitar la cuenca. Pues entonces eso lo hacemos a través de las curvas de nivel, como ya les mencionaba. Esas curvas de nivel también me van a permitir definir una red de drenaje, es decir, cuál es el cauce principal, cuáles son los cauces secundarios, ¿sí? Y así, pues yo puedo identificar una clasificación por áreas, ¿sí? Entonces ya ahí me salí del capítulo. Acuérdense que había un capítulo que se llamaba Subsistemas de la Cuenca, que tenía un apartado que llamaba Partes de la Cuenca y donde yo desgloso los subsistemas de la cuenca, coloco la consulta que he hecho de esos subsistemas y algunas imágenes que también me permitan hacer esa descripción. El siguiente capítulo ya va a hablar es de morfometría de la cuenca, ¿de acuerdo? Y en esa morfometría, lo primero que ustedes van a hacer es clasificar su cuenca por áreas. Entonces van a decir clasificación de la cuenca. Entonces, la clasificación es dependiendo del área que les genere la delimitación. Cuando yo hago esto en un sistema de información geográfica a través de los atributos que tiene ese sistema, me va a permitir a mí saber, por ejemplo, cuál es el área y una vez yo tengo el área, pues entonces yo le voy a dar un nombre a esa clasificación. Si, por ejemplo, mi cuenca está entre los 100 y los 300 kilómetros cuadrados, pues es una subcuenca. Si es mayor o igual a los 300 kilómetros cuadrados, pues es una cuenca, ¿sí? No les recomiendo más pequeña, no les recomiendo una micro cuenca, ahí les diría que traten de buscar una cuenca mejor, una cuenca más grande y tampoco les recomiendo una cuenca que exceda los 1.000 kilómetros cuadrados porque ya puede ser muy grande para el ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces diría yo que trabajen como un término medio que puede ser entre 100 y 1.000 kilómetros cuadrados. Después vamos a medir el perímetro. ¿Qué es medir el perímetro? Medir el perímetro es medir todo el parteaguas de la cuenca. También es un atributo que yo puedo desplegar desde ARMAC o desde QGIS, ¿cierto? Entonces él me dice, vuelvo y le repito, en kilómetros, cuál es ese perímetro, cuál es la longitud que tiene todo el parteaguas, porque eso es el perímetro. El perímetro es la medida de la longitud del parteaguas y es muy importante para mí porque es un indicador de la forma que puede llegar a tener mi cuenca, es decir, si es alargada o si es redondeada, ¿sí? Entonces, también tengo que definirlo. Vea que ya tenemos varias variables, ¿cierto? O elementos de la cuenca y yo esos elementos, por ejemplo, los puedo colocar como en una tablita y llevarlos también
a mi formometría, ¿cierto? Entonces ahí van a tener una tabla como que diga área, como que diga perímetro, y voy a tener una imagen de mi cuenca ya delimitada. Puede ser una imagen sin red de drenaje, puede ser una imagen como esta, donde yo ya tenga la delimitación de mi cuenca y donde yo pueda colocar el área, es este valor, la clasificación, el perímetro, es este valor, digamos, como para que puedan identificar, ¿cierto? Esas variables en una tablita de los valores que significa cada uno. ¿Qué otra cosa van a poder colocar ahí? Otro elemento que van a poder colocar es el ancho máximo y la longitud máxima, ¿sí? Que es otra variable que necesitan. Entonces, yo acá dentro de la cuenca, voy a pararme en esta imagen, voy a identificar la longitud máxima. ¿Cómo identifico la longitud máxima? Siempre va en el sentido del cauce principal, ¿cierto? Entonces, para mí mi cauce principal es esto. Profe, ¿cómo lo identificas? Pues porque sobre él están convergiendo esos otros ríos secundarios, ¿sí? Esas otras vertientes. Entonces, por eso identifico que este es el cauce principal. Entonces, ¿cuál es la longitud máxima? La longitud máxima va en ese sentido, ¿sí? Ella siempre va en el sentido del cauce principal. Entonces, voy a trazar una línea que siga como esa dirección del parteaguas, ¿cierto? Donde colinda el parteaguas y donde está el cauce principal. Entonces, ahí puede ser. No estoy diciendo que voy a medir el cauce principal. No, yo estoy diciendo que voy a trazar una línea recta de donde desemboca el cauce principal, ¿cierto? Hasta donde termina la cuenca, donde yo intersecto esa línea con el parteaguas. Entonces, este podría ser esa longitud máxima, que es la que yo estoy trabajando. ¿Listo? Ahí la puse como gruesita para que ustedes la puedan ver. Entonces, listo, ahí tengo mi longitud máxima, pero además de eso, yo tengo que definir el ancho máximo. Entonces, el ancho máximo está transversal a esa línea de longitud máxima que yo acabé de hacer, es decir, transversales a 90. Pero yo voy a buscar dónde está el ancho máximo. Para mí que el ancho máximo está por acá, ¿cierto? Que tiene la cuenca como esa colita. Importante que cuando ustedes me presenten el trabajo, pues yo pueda ver la longitud máxima y pueda ver el ancho máximo. Entonces, en esa tablita de parámetros, ustedes van a colocar, además del área del perímetro, la longitud máxima y el ancho máximo. Y además de mostrarme la imagen solo con la delimitación, me van a mostrar sus líneas de longitud máxima y ancho máximo. ¿Para qué? Para que puedan calcular los índices y coeficientes de forma. Entonces, ¿qué dice el parámetro? Uno de los parámetros es índice de compacidad. Entonces, ¿cuál es la ecuación? La ecuación es Kc igual a 0.28, que es una constante, por el perímetro sobre la raíz del área. Yo ya sé que el perímetro, ¿cierto? Es lo que mide mi parteaguas, que eso me lo identificó el sistema que estoy trabajando, sobre la raíz del área, ¿sí? Ese es el índice de compacidad. Entonces, yo voy a hacer también, dentro de la morfometría, voy a decir cuál es mi parámetro, voy a reescribir la ecuación, y estoy hablando de reescribir porque es que hay algunas personas que les da pereza transcribir la ecuación y cogen un pantallazo de la diapositiva y la pegan al interior del trabajo. Entonces, en el trabajo tienen letra Arial 18, tienen Comic Sans 10,
y tienen Times New Roman número 7. O sea, eso tienen un revuelto de letras, pues que no es, digamos que para hacer la presentación del trabajo. Entonces yo les voy a pedir que transcriban su ecuación, que todos la coloquen como en la forma de la litografía que están llevando, en el tamaño, y luego entonces que revisen cuál es el resultado que les da a ustedes y hagan la interpretación. Eso también lo pueden hacer a modo de tabla, es decir, ponen cuál es el parámetro, el resultado del parámetro, ¿cierto? Y la interpretación. Sin embargo, sí hay que describir cuál es la ecuación y cuáles son las variables de esa ecuación. Es decir, que ustedes puedan decir P equivale a perímetro, A equivale a área, ¿de acuerdo? Y luego ya sí colocan sus resultados. Es decir, va a tener como tres partes. Una va a ser el método, la ecuación que van a desarrollar. Lo siguiente es el resultado que les da. Y finalmente, pues va a haber un párrafo donde ustedes hacen la interpretación. ¿Sí? Entonces aquí vamos en la parte de cuál es el parámetro, cuál es la ecuación y digo la variable. Luego van a poder colocar el resultado, o sea, cuando yo multiplico el perímetro y lo divido en la raíz del área, ¿cuánto me da? ¿Sí? Coloco ese valor. Ya después lo que voy a hacer es la interpretación, es decir, ¿qué significa que el índice de compacidad me dé entre 1 y 1,25? Entonces, ok, eso significa que mi cuenca es redondeada, pero a mí no me dio entre 1 y 1,25, a mí me dio entre 1,25 y 1,5, o sea que su cuenca va de oval redondeada a oval oblonga, es decir, no es totalmente circular, sino que es un poquito más alargada, ¿cierto? Y ya la siguiente es la que va de 1,5 a 1,75 y esta cuenca ya es más rectangular, tiene una forma más esbelta, es más delgadita, es decir, es más larga que ancha, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que me dé el índice de compacidad, pues yo puedo identificar esa característica de forma. Luego voy a calcular el factor de forma. ¿Cuál es el factor de forma? Es igual al área sobre la longitud máxima al cuadrado. ¿Cuál es la longitud máxima? La que acabé de identificar aquí a través de la traza de la línea que hice en sentido del cauce principal. Entonces, una vez tengo esa medida que yo ya he identificado, entonces voy a coger el área y la voy a dividir sobre ese valor al cuadrado. Y eso, si me da mayor o igual a 1, lo que hace es decirme que mi cuenca es característica de una cuenca achatada y que tiene tendencia a ocurrencia de avenidas. ¿Qué son las avenidas? Pues son esos fenómenos naturales donde yo tengo una inundación, ¿cierto? Acompañada también de pronto de material que viene de la parte alta de la cuenca, ¿sí? O yo puedo tener un factor de forma menor o igual a 1, ya estaría hablando de una cuenca alargada con una baja susceptibilidad de avalanchas o deslizamientos. Miren que ahí ya estoy hablando de un parámetro importante dentro de mi análisis de la respuesta que va a tener mi cuenca. O sea, mi cuenca es muy inestable, se altera con algunos fenómenos naturales o mi cuenca realmente, digamos que es una cuenca que tiene un buen comportamiento frente a esas intensidades altas de precipitación, generando con esto que, digamos, no haya riesgos frente a ese tipo de eventos como lo son las inundaciones o las avalanchas. Lo siguiente es calcular el índice de alargamiento. El índice de alargamiento es la longitud máxima sobre el ancho máximo. Ok, ya la tengo porque yo identifiqué la longitud máxima y el ancho transversal. Entonces, al hacer esa relación, me voy a dar cuenta si mi cuenca es alargada porque dio mayor o igual a 1
O si da igual a 1, quiere decir que es una cuenca achatada. Y cuando es achatada, de lo que me habla un poco es del comportamiento de mi cauce principal. Es decir, que el tiempo de escurrimiento de la cuenca, el tiempo en que se mueve desde la parte alta hasta la parte baja, el agua es más limitado y ese tipo de cuencas es más susceptible a inundarse, porque digamos que el tiempo de concentración es como el tiempo que tiene el agua para descargarse en el cauce principal. Y si ese tiempo es muy cortito, pues digamos que la cuenca siempre se va a ver como en riesgo de inundarse cuando hay altas intensidades de precipitación. Y esto lo digo para que ustedes vayan haciendo un análisis de su cuenca, que es el que tienen que hacer posterior al obtener los resultados. Finalmente, el índice asimétrico, que es la relación entre el área mayor y el área menor. Entonces, acá, ¿qué es lo que van a hacer? Proyecto, ¿cierto? De mi cauce principal, proyecto una línea que cruce también con el parteaguas. Digamos que voy a dibujar. No sé si acá dibujo. Sí. Entonces, digamos que yo tengo, yo la voy a poner, voy a borrarla y voy a volver a hacer. Yo voy a proyectar mi cauce principal, digámoslo así. Y voy a dividir la red de drenaje en dos. Entonces, digamos que esta línea me está dividiendo esta margen, si ese es el sentido del agua, entonces esta va a ser la margen derecha y esta va a ser la margen izquierda. Y voy a calcular esas dos áreas. Voy a calcular esta área, cuánto me da, ¿sí? A través del software. Bueno, si no, yo puedo hacer una malla, la escalo y determino esa área. Yo voy a determinar esta área. De ahí sí me quedó mejor. ¿Se puede cambiar de color? Sí, perfecto. Y voy a determinar esta área. ¿Cuál es mi área mayor? Pues la que me dé más grande. ¿Cuál es mi área menor? Pues la que me dé más pequeña. Si el área mayor y el área menor son iguales, bueno, eso tiene una interpretación acá. Me dice, si el área mayor sobre el área menor da mayor o igual a 1, quiere decir que el cauce principal está bastante recargado a una de las vertientes. Pero si el índice de alargamiento es igual a 1, quiere decir que la distribución es uniforme del cauce principal. O sea, lo que quiere decir es, drena más cantidad de agua por esta margen que por esta otra. Y eso depende de el área. Yo podría pensar acá que esta área pues es muy parecida a esta área. Yo podría pensar que es similar, que es uniforme, ¿cierto? Digamos que así a grosso modo. Sin embargo, pues yo tengo que calcular las áreas y hacer esa relación. El número que me dé mayor lo voy a identificar como área mayor y el número que me dé menor lo voy a identificar como área menor. Entonces, digamos que ahí voy a tener los resultados de estos índices, coeficientes de forma y la interpretación. Pero además yo debo hacer un análisis. Entonces, cosas importantes que yo puedo mencionar acerca de ese análisis. Los valores del índice de compacidad nunca van a dar inferiores a 1. Entonces me pueden decir, ay, Inge, lo que pasa es que mi valor me dio 0.3. ¿Eso qué quiere decir? Siempre esos valores van a estar, digamos que, concentrados en el 1. ¿Qué va a pasar? Entonces aquí viene como esa interpretación. El grado de aproximación al 1 indica la tendencia a concentrar la cuenca, fuerte volúmenes de agua de escurrimiento.
siendo más acentuado cuanto más cercano sea a la unidad, o sea, 1, lo cual quiere decir que entre más bajo sea ese índice de Gravelius, mayor será la concentración de agua. Entonces, esa es la interpretación, ¿sí? Cuando yo estoy más cercano a 1, pues quiere decir que van a haber fuertes volúmenes de agua que escurre en mi cuenca. Cuando no, pues va a ser la concentración de agua mucho menor. A eso se refiere que me dé 1, muy cercano a 1 o muy lejos de 1, a esos dos elementos. Eso para los análisis. Otro análisis, el índice de alargamiento, ¿cierto? Que es uno de los coeficientes que vimos. Dice que valores de alargamiento entre 0 y 1,4 me indican una cuenca poco alargada. Ya les dije que tenía que ver que fuera alargada o que fuera redondeada. Estoy hablando de que analicen tiempo de concentración, estoy hablando de que analicemos susceptibilidad a avalanchas. Entre 1,5 a 2,8 moderadamente alargada y entre 2,9 a 4,2 muy alargada. Entonces, digamos que se puede ver de esa forma, una cuenca oval redonda, una cuenca oval oblonga y una cuenca alargada, ¿sí? Digamos como para que ustedes tengan una perspectiva de cuál puede ser la forma a la que esté asociada a la cuenca que ustedes van trabajando. Otro elemento de análisis que quiero que tengan es cómo se comporta el caudal frente a esos eventos de precipitación o que nosotros llamamos eventos de tormenta, donde tenemos cuantiles, es decir, caudales máximos. Y esa representación la hacemos a través de hidrogramas. ¿Qué es un hidrograma? Pues en el hidrograma yo puedo ver el cuantilo, la cantidad de caudal, ¿cierto? Que voy a reflejar en el eje de las y cómo avanza ese caudal en el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá una distribución de caudal lepticúrtica y eso quiere decir que los picos de inundación se alcanzan rápidamente porque miren el tiempo que yo tengo acá se alcanzan rápidamente y tienden a ser muy altos. Cuando tengo esta conformación, cuando la cuenca está de oval redondeada, ¿cierto? Que es decir, que está de 1 a 1,25, cuando su forma es redondeada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los tiempos de concentración, que digamos que es el tiempo en que se demora una gota de agua en recorrer toda la cuenca, desde la parte más alejada hasta el punto donde yo entrego al otro cuerpo de agua más importante, ¿cierto? Y además de eso, pues genera hidrogramas de salida de este tipo, lepticúrtico, donde las crecidas son súbitas y violentas. ¿Qué quiere decir súbitas? Son muy rápidas y muy fuertes, además porque van acompañadas de algún material sólido, ¿cierto? El mismo suelo, ramas, palos, lo que se encuentre, digamos que el agua en esa descarga que hace desde la parte alta. Es una cuenca que tiene altos riesgos de inundación ante tormentas extraordinarias, excesiva capacidad de drenaje, es decir, no tiene una buena capacidad de infiltración, de almacenamiento de agua, sino más bien de escurrimiento, acompañada de altos potenciales erosivos y de transporte de sedimentos, es decir, vamos a tener repetidos fenómenos de remoción en masa, probablemente, esto también dependiente del suelo, pérdidas de escorrentía de caudal directa muy altas y recesiones cortas en perjuicio de la recarga de acuíferos, es decir, no voy a tener de manera adecuada fenómeno de infiltración o fenómeno de percolación. Cuando tengo una forma oval oblonga, es decir, que tengo ese índice de Gravelius con una respuesta entre 1,25 y 1,5, pues estoy hablando de una cuenca que es como intermedia. ¿Yo qué puedo ahí hacer? Valores cercanos a 1,25, o sea, de la mitad hacia 1,25, yo puedo decir que su comportamiento es similar a una cuenca redondeada.
O también puedo hablar de acercar esos valores al 1.50, que es acercarlos a una cuenca alargada, dependiendo del valor que me dé. Entonces yo voy a acertar en el análisis de qué tan peligrosa es la cuenca y propensa frente a inundaciones. Si hablo del hidrograma, pues podría tener una distribución mesocúrtica, que es un tiempo no muy corto, no muy alto, y también pues voy a tener, digamos que cuantiles importantes que dependiendo de el suelo, dependiendo de los fenómenos antrópicos que se generen y fenómenos naturales, pueden causar lesiones o comportamientos complicados para la vida dentro de la cuenca. Y la forma oblonga alargada, que es cuando yo tengo un índice de Gravelius entre 1.5 y 1.75, me va a dar un hidrograma como la distribución platicúrtica. Miren que ese hidrograma tiene un tiempo de avance muy grande, ¿cierto? Digamos que su ascenso está muy por debajo del hidrograma con distribución leptocúrtica, y el tiempo de concentración pues es mayor. Entonces, en ese caso, yo tengo mayor ventaja para recargar mis acuíferos, voy a tener menos escurrimiento, voy a ser menos propenso a que hayan fenómenos de remoción en masa, fenómenos de inundación, ¿cierto? Más bien, entonces va a ser una cuenca que se va a comportar bien frente a la consolidación de caudal, de su flujo base, de sus aguas subterráneas, ¿sí? Entonces, ese es el análisis final que ustedes van a hacer. Después de colocar las ecuaciones, después de colocar los resultados, la interpretación de esos valores, van a tener un párrafo donde van a hablar de cuál es el diagnóstico de esa cuenca. Miren que esa es la parte más importante que ustedes tienen que desarrollar. O sea, yo voy a revisar, por supuesto, que esté bien el resultado, pero para mí lo más importante es que ustedes puedan hacer la interpretación, porque esa va a ser la tarea del ingeniero. Sí, hay software que entregan la respuesta como tal, el valor respuesta, pero para mí lo interesante es que yo sepa hacer el análisis, que ustedes me puedan decir si esa cuenca es una cuenca propensa o no a fenómenos de inundación, ¿cierto? Es como el médico. Cuando el médico usted le encuentra los exámenes, usted le entrega los exámenes, usted el médico le entrega los exámenes, los puede tener usted y usted no sabe qué significa, pero cuando usted se lo entrega al médico, pues él le va a poder interpretar y le va a poder decir qué enfermedad tiene. En este caso, digamos que para la cuenca es el mismo ejercicio. ¿Cuál es el resultado de esos exámenes y que ustedes puedan hacer la interpretación de esos resultados? Entonces, para mí, digamos que ese va a ser el mayor peso que va a tener el trabajo. Sin embargo, no quiere decir, vuelvo y les repito, que tenga que tener unas respuestas acertadas y una forma de trabajo también adecuada. Con eso, entonces yo podría identificar, por ejemplo, qué tipo de estructuras tendría que yo desarrollar en esa cuenca para estabilizarla, para que se comporte de una mejor manera, o hacer que el riesgo frente a las inundaciones sea menor, y con esto pues que la comunidad sea afectada. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí de las ecuaciones. Profe, una pequeña pregunta. Eso lo que nos está explicando es cómo debe ser el trabajo final, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que digamos que el trabajo final no se presenta al final. El trabajo final tiene un desarrollo en cada uno de los cortes. Entonces, en ese sentido, vamos a Señora. tener que presentar unos avances. Entonces, yo, por Sí, señora. ejemplo, el siguiente avance que te voy a decir es, bueno, vas a mostrarme la delimitación de la cuenca o vas a mostrarme el capítulo de morfometría. Entonces ya tú me mostrarías, digamos que la cuenca delimitada, ¿cierto? Y en el capítulo de morfometría, pues me dirías
cuál es el área, cuál es la longitud del cauce principal, cuál es el ancho máximo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos índices y coeficientes de forma? Entonces, sí les voy diciendo cómo tiene que ser la forma del trabajo final, porque es lo que ustedes van a ir desarrollando poco a poco. Bueno, señora, gracias. Listo, bueno, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de una cuenca y tenemos esas características que ustedes necesitan para determinar su morfometría. Entonces, ahí quiero que por favor, me imagino que ustedes ya copiaron las ecuaciones y saquen entonces, por ejemplo, cuánto da para esta cuenca, que es la subcuenca del río Sucio, cuánto les da el índice de Gravelius, sabiendo que el área es de 210.54 kilómetros cuadrados, que el perímetro es de 85.11. También sé que la longitud de máxima es de 20.78 kilómetros y el ancho máximo, que es otro parámetro que necesitan, es 18.76. Y las áreas, la de la vertiente derecha es de 108.83 kilómetros cuadrados y la de la vertiente izquierda es de 101.76. Entonces lo van a hacer y me van a decir si la cuenca es redondeada o más bien es alargada o si está recargada a una de las vertientes o no. A ver, y voy a llamar a uno de la lista para que me cuente cuáles son los resultados. ¿Listo? ¿Es claro? Profe, ¿podría volver a repetir, por favor? Van a desarrollar el ejercicio para cada uno de los índices y coeficientes de forma con la información que tienen en la diapositiva de área, longitud máxima y ancho máximo y áreas de la vertiente derecha y la vertiente izquierda. Llamo a uno de la lista para que me, o bueno, de los que están en la reunión para que me dé los resultados y me cuenten si la cuenca es alargada, si es redondeada, si es susceptible a avenidas o no, ¿sí? Digamos que el análisis frente a los resultados que se obtuvieron. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, señora. Listo, muchas gracias. ¿Listo? Copiaron las ecuaciones, revisemos las ecuaciones, ¿cierto? Vamos para que lo hagamos. Estamos hablando de el índice de compacidad. Entonces, ¿quién tiene ahí la calculadora? A ver, todos. Punto Profe, el índice de 28. capacidad me dio 1.64. Entonces es punto 28 por el perímetro, ¿cierto? Sí, ¿Cuánto es el sobre perímetro? 85.11 el perímetro. A ver, acá en el mapita. 85.11, sí, tienes razón. Entonces, punto 28 por 85.11 sobre la raíz De del área. 210.54.
210.54. ¿Cuánto me dices que te da? 1.64. Bien. ¿Eso qué Entonces quiere eso viene a ser decir? que es bueno, que el índice de compacidad es oval redondeada, oval oblonga. Está Oval entre oblonga 1.5 y a rectangular 1.75. oblonga. Eso, Bien. eso. Lo último. O sea, más bien es una cuenca alargada, es lo que me está diciendo ahí, ¿cierto? No tan redondeada, sino más alargada. Listo, ahora vamos a identificar el factor de forma. Entonces sería el área 210.54, ¿cierto? Sí. Sobre la A mí me dio 0.48. 0.48, vamos a revisarlo, longitud máxima 20.78, está al cuadrado, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señor. 0.487, 0.49 podía ser, ¿no? 49, sí. Entonces, ¿eso qué me dice? Me dice que es menor a 1, ¿no? Factor de forma menor a 1, cuenca alargada, baja susceptibilidad de avalanchas o deslizamientos. Muy bien. Ahora voy con el índice de alargamiento. ¿Cuál es la longitud máxima? ¿Cuánto les dio? 1.1, poco alargada. Entonces, longitud máxima sobre ancho máximo 18.76. 1.1. Poco alargada. Sí, podríamos decir que es una cuenca alargada, digamos, porque ya también la tenemos identificada de esa forma y la variación, ¿cierto? Pues no es que sea igual a 1, digamos que se excede. Y área mayor sobre área menor. ¿Cuál es la área mayor? ¿La de la vertiente derecha o la vertiente izquierda? La de la vertiente derecha. Sí, 108.83 sobre 101.76. Eso a mí me dio 1.069 aproximado a 1.07. Sí, entonces sería A 1.07. 1.1. Sí, entonces estoy hablando que el cauce principal, pues no diríamos que va bastante, pero sí está recargado por una de las vertientes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿yo qué podría decir? Yo podría decir que la distribución de mi hidrograma es de tipo platicúrtico, ¿cierto? Porque la forma es más bien oblonga alargada, ¿cierto? Yo puedo decir que se caracteriza porque no es una cuenca que se inunde, porque se caracteriza que es una cuenca que tiene mayor recarga de acuíferos, que sus caudales son más sostenidos, es decir, que si hay una intensidad fuerte de precipitación, pues ella no va a salirse del cauce, sino que se va a conservar en él. Por tanto, los fenómenos como fenómenos de remoción en masa, inundaciones, no son recurrentes. ¿Me hago entender? Entonces, ese sería el análisis que yo le tendría que hacer frente a su comportamiento por fenómenos de remoción en masa, frente a la distribución de caudales en un tiempo específico. Y nos falta hablar de los tiempos de escurrimiento. Digamos que los tiempos de escurrimiento en este tipo de cuencas es mayor, ¿sí? Entonces vamos a tener más tiempo para que ella pueda o se comporte como inundable, digámoslo así. Ese es el análisis que hay que hacer, por supuesto que de manera más profunda, porque ustedes ya van a tener información acerca de los subsistemas, ¿sí? Profe, una pregunta, o sea que todo eso es lo que se tiene que hacer para poder diseñar una red de alcantarillado. Todo eso es lo que tienes que hacer para hacer un estudio hidrológico. Y sí,
obras como un alcantarillado requieren hacer ese tipo de estudios hidrológicos. Este tipo de estudios dependen de la envergadura de la obra que nosotros estemos proyectando, ¿sí? Entonces, digamos que si yo voy a hacer un acueducto, claro que sí. Si yo voy a hacer un alcantarillado, claro que sí. Además de otros componentes importantes que van a tener. Forma chica. Listo, profe, gracias. Bueno. Dejarlo hasta acá.